Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más, hermanos, en el libro de Juan. Let's open our Bibles once again this evening in John chapter 11. Vamos a estar desde el versículo 7 al versículo 16. We're going to go from verse 7 to 16. Juan capítulo 11 del versículo 7 al 16. John 11, 7 through 16. Dice la palabra del Señor: luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas otra vez allá? Jesús les respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlos. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente de su sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Verse 7. Then after he said to the disciples, let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now searching to stone you, and you are going there again. Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. After saying these things, he said to them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him. The disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking a rest and sleep. Then Jesus told them plainly, Lazarus has died, and for your sake I am glad that I was not there, so that you may believe, but let us go to him. So Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, let us also go, that we may die with him. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, por este momento, Padre, que nos permite abrir las Escrituras. Pedimos, Señor, de que sea usted con nosotros, Señor, dándonos sabiduría, que nuestras mentes, Señor, estén completamente enfocadas en su palabra, Señor. Pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, Señor, que su palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, Señor, y dé frutos de vida eterna, Señor, y frutos de arrepentimiento. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Please take a seat, brothers. Uno de los pasajes bíblicos que más me encanta del libro de los Salmos One of the biblical passages that I love about the Psalms es Salmo 125, 1 y 2. is Psalm 125, 1 and 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Israel tiene montes alrededor de ellos, así está Jehová alrededor de su pueblo. 125, 1 y 2. Song of Ascents, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people from this time forth and forevermore. Ahora yo quiero decirles por qué este salmo me encanta tanto. I want to tell you why I love this psalm. Yo creo que es uno de los salmos que mi abuelo ocupaba para evangelizarme cuando yo era pequeño. It was one of the psalms my grandfather used to teach me the gospel when I was little. Es uno de los salmos que nos enseña no solamente a confiar en Él, en Dios, It's a psalm that doesn't just teach me how to trust in him, in God,
sino a ver cómo Dios cuida de nosotros en but nuestros días de to show vida. how God takes care of us. Ahora, confiar es una palabra fácil de decir To trust is an easy word to say cuando las cosas andan bien en nuestras vidas. when everything goes well in our life. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando las cosas andan mal? But the question is, what happens when things go bad? Cuando tenemos vidas tranquilas y podemos disfrutar de nuestro diario vivir, When we have calm lives and we can enjoy our daily life, la palabra confiar se nos hace más fácil de pronunciar. the word trust makes easier to think. Y es que en sí la palabra confiar significa creer en la integridad o depender de alguien. The word to trust means to believe in the integrity or to trust in someone. Tener seguridad de que esa persona está haciendo lo necesario por nosotros. To believe that this person is doing what's necessary for us. Tener fe en esa persona en la que nosotros nos hemos apoyado. To have faith in the one that we've rested upon. Nosotros estudiamos la palabra confiar. We study the word to trust. Es algo más de un simple creer en alguna cosa. It's more than just believing something. Es tener una relación con una determinada persona It's to have a relationship with someone. que nosotros podamos esperar en esa persona, That we can hope for this person. que nosotros podamos depender de esa persona, We can depend on this person. que nosotros podemos saber que en determinado momento de aflicción podemos apoyarnos en esa That persona. in a determined moment of affliction, we can trust this person. Cuando miramos en sí la palabra confiar a We- profundidad, We see the word more profoundly, trust. es algo más de un creer superficial en nuestras vidas. It's more than just believing something superficial in our lives. Tiene que ser algo profundo que no solamente nuestros labios lo digan, It's something more profound than just our words can say. sino que tengamos toda la capacidad de creer en eso. But we would have all the capacity to believe in them. Eso es algo que no vemos en los versículos que leímos en esta tarde. It's something that we don't see in the verses we read this evening. Nosotros empezamos el versículo 7, When we read verse 7, nosotros empezamos la continuidad del relato que nosotros dejamos la semana pasada. we continue with the story we left last week. Luego, después de esto, It says, after this. es como que Juan nos está recordando después de lo que vimos en los textos anteriores, It's like John's telling us, after the things that we saw in the text that we saw, sigue algo más que nosotros debemos de conocer de esta historia. something else is happening that we should know about the story. Ahora, la pregunta es ¿después de qué? The question is, after what? Nosotros sabemos, la semana pasada vimos algunos textos, We saw last week a few texts. pero yo quiero ir un poquito más atrás. I want to go a little bit farther back. Los discípulos en el capítulo anterior, en el capítulo 10, In the disciples in chapter 10, versículo 40 al 42, verse 40 and 42, Juan nos explica que los discípulos estaban viviendo su mejor sueño con Jesús. Jesus tells us the disciples were living their best dream with Jesus. Viendo la situación que estaba pasando en la vida de Jesucristo, Looking at what was going on in the life of Jesus, Jesús decide apartarse por un momento lejos de la ciudad de Jerusalén. Jesus decides to go far away from Jerusalem for a moment. Así que él va a un lugar lejano, precisamente en el lugar donde Juan se encontraba bautizando gentes continuamente. He goes to a place where John was baptizing people. Y dice Juan en el versículo 40 de que Jesús se quedó allí por algún tiempo. And it says in verse 40 that Jesus stayed there for a time. Muchos venían a Jesús y decían, en realidad Juan el Bautista no hizo ningún tipo de señal. They said of John the Baptist, the people there said, he hasn't done any signs like this. Pero lo que él dijo de era verdad. But what they said of this man was true. Y muchos creían en Jesús. Many believed in him there. Juan no nos dice determinado tiempo en que él estuvo en aquel lugar, John doesn't tell us how long he was there. pero podemos creer de que estuvo algunos meses ahí. We could think he was probably there a few months. Era algo hermoso, los discípulos estaban haciendo un trabajo continuo. The disciples were doing a continual work.
Estaban en la tranquilidad que ellos habían deseado durante mucho tiempo. They had peace around them, something they desired for a time. La popularidad de Jesús iba en aumento. The popularity of Jesus was growing. Los discípulos se encargaban de atender cada persona que venía y llevarla a Cristo. And the disciples were occupying their time bringing people to Christ. Así que ellos estaban viviendo su mejor momento. They were living in their best time. Yo puedo pensar de que los discípulos esperaban algo como esto en su futura vida. I can imagine the disciples were waiting for something like this in their future life. Ellos estaban esperando aquel Mesías que no solamente venía a este mundo a conquistar, They were waiting for a Messiah that would come to this world to conquer, sino que a devolverle a Israel toda la prosperidad que había tenido en el tiempo de David. and to return Israel to all the prosperity she had under David. Aquí estaban los discípulos tranquilos, Here are the disciples calm, confiados, trusting, disfrutando lo confortable que era aquel lugar. enjoying how comfortable this place was. Cuando nosotros saltamos al capítulo 11, When we jump forward in chapter 11, nosotros podemos ver que en medio de la tranquilidad que los discípulos tenían, you see in the middle of the peace that the disciples were having, viene este mensajero precisamente de las hermanas de Lázaro comes the messenger from the sisters of Lazarus a traerles una noticia que iba a quebrar todo aquello que estaban viviendo. that would break the peace that they were living in. Lázaro está enfermo. Lazarus is sick. Y según lo que Juan nos explica en los primeros versos, What John tells us in the first few verses, la enfermedad que Lázaro tenía era una enfermedad de muerte. what the sickness that Lazarus had would end in death. Ahora, yo quiero que pienses por un momento. I want you to think for a moment. Muchas veces nosotros vivimos en una vida tal vez como la que estaban viviendo los discípulos. Many times we live a life that maybe these disciples were living. Hay tranquilidad en nuestra vida. There's calm in our life. Tenemos trabajos que continuamente nos están dando el efectivo necesario para vivir. We have work that's paying our bills or the necessary things to live. Tenemos buenas casas. We have good houses. Tenemos salud. We have health. Disfrutamos de todo lo que tenemos en nuestro diario vivir. We enjoy everything that we have in our daily lives. Hay bonanza en nuestro diario vivir. There is abundance in our daily Nos lives. podemos dar nuestros gustos y nuestros lujos. We can enjoy things. Pero de repente viene una noticia como esta, But a news comes like this. a la cual no estamos preparados porque esa no es la mentalidad que tenemos en este momento. One that we were not ready for because our minds weren't set on these subjects. Yo no sé en tu vida, pero yo he podido ver eso en mi vida muchas veces. I don't know about your life, but I've seen this many times in my life. Cuando más bien creemos que estamos en nuestro diario vivir, When I think I'm so good in my daily life, yo me quedo pensando por un momento, ¿qué vendrá después? I'm left thinking, what's going to happen next? ¿Por qué me estás dando tanto, Señor? Why are you giving me so much, Lord? ¿Qué es lo que viene a continuación? What comes after this? Estos hombres estaban viviendo el mejor momento de su vida en el ministerio de Cristo. These men are living their best life in the ministry of Christ. Aunque ellos habían podido ver la gloria de Dios reflejada en Cristo Jesús, They have seen the glory of God reflected in Jesus Christ. su vida era un ida y venida. Their life was going and coming. Continuamente ellos estaban yendo entre las multitudes tratando de quitarlas para que Cristo pasara. They were constantly trying to get through the multitude so Christ could go forward. Juan nos explica el asedio continuo de los líderes religiosos en frente de Jesús. John explains to us all the religious leaders in front of Jesus. Y los discípulos muchas veces tenían que hacer el papel para cubrir a Jesús en muchos momentos. And the disciples had to play a role of covering Jesus in the midst of them. Pero acá en este momento tan relajado, But in this moment, calm. donde los discípulos pensaron en realidad esto es lo que vamos a vivir de aquí en adelante. Maybe the disciples thought this is what our life's going to look like from here on out. Las cosas cambian de un momento a otro. Things change in a moment. Y estos hombres empiezan a ver la cruda realidad una vez más de frente. And these men started seeing the cruel reality in before them. Ahora, Jesús sabe, ¿no? Jesús es omnisciente. Jesus knows, he's omniscient. Que esta enfermedad que Lázaro tenía no era una enfermedad de muerte. He knew that the sickness that Lazarus had wasn't about death. Y nosotros podemos decir, ¿cómo que no era de muerte si en realidad murió? You say, well, how wasn't it about death if he died? Bueno,
Juan no se queda mente, no solamente era de muerte, sino que era para la gloria de Dios. John says it wasn't about death, but about the glory of God. Cuando nosotros terminamos de leer el capítulo 11 o llegamos al versículo When 44, we get down to verse 44, nosotros podemos ver de que en realidad aquella enfermedad era para la gloria de Dios. we see this sickness was for the glory of God. Recuerden, nosotros vivimos 2000 años después de los discípulos. Remember, we lived 2,000 years after the disciples. Los discípulos no sabían lo que venía a continuación. The disciples didn't know what was coming later. Sus mentes estaban pegadas en el momento que ellos estaban viviendo. Their minds were stuck in the moment they were living in. Pero Jesús les recuerda, esta enfermedad que Lázaro tiene no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Jesus reminds them, this isn't in death, but the glory of God. Ahora, algo que nosotros miramos en el texto de los versículos anteriores, Something we see in the verses before this, y es algo que puede pasar en tu diario vivir. something that can happen in your daily life. Lo menos que tú esperas cuando tú hablas al 911 The least thing you imagine is going to happen when you call 911 es que cuando tú cuelgues el teléfono, is that when you hang up the phone, la ambulancia va a estar enfrente de tu puerta, tocando la puerta. Aquí estamos. that the ambulance is going to be knocking on your door right then. Cuando nosotros miramos el versículo 6, When we read verse 6, dice que cuando Jesús recibe el aviso de la enfermedad de Lázaro, it says when Jesus heard the news about Lazarus, él decide quedarse 2 días más. he decided to stay 2 days more. Así que los discípulos dijeron, en realidad la enfermedad de Lázaro no era tanto para que Jesús se moviera. They say, well, maybe it wasn't that big of a deal. Jesus would have gone. Sigamos en la vida que tengamos. We continue in the life we have. Pero el problema es que cuando pasaron esos 2 The días, problem is when these 2 days pass, Jesús vuelve al tema una vez más en el versículo 7. Jesus returns to the theme in verse 8. Dice, es necesario de que volvamos a Judea. It's necessary that we go to Judah. Yo me imagino Judea. por un momento la cara de los discípulos. I can imagine the face of the disciples. Yo quiero que ustedes piensen por un momento lo que estos hombres pensaban. I want you to think for a moment what these men might have thought. ¿Cómo que vamos una vez más a Judea? How are we going to go to Judea again? ¿Por qué tenemos que regresar otra vez a aquel lugar, Señor, donde intentaron matarte? Why do we want to go back there? They tried to kill you. Ahora, la reacción de los discípulos era de esperarse. The reaction of the disciples was infuriating. Si tú lees Juan capítulo 8, versículo 39, If you read in John 8:39, y lees el capítulo 10, versículo 31, 10:31 and 10:31, los judíos habían querido apedrear a Jesús. the Jews wanted to stone Jesus. Y si tú llegas al capítulo 10, versículo You 31, read chapter 10, verse 39. tú puedes ver una vez más que estos hombres habían tratado de agarrar a Jesús These men tried to grab Jesus con el mismo propósito de matarlo. to kill him. Así que cada vez Every time que el tiempo iba pasando en la vida del ministerio de Cristo, the time passed in the ministry of Christ, la hostilidad era más fuerte contra la persona de Jesús. the hostility was stronger against the person of Jesus Y los Christ. discípulos no estaban exentos en esta hostilidad. And the disciples weren't exempt from this hostility. Cada vez que Jesús confrontaba a los líderes religiosos de Jerusalén, Every time Jesus confronted the religious leaders of Jerusalem, los discípulos quedaban en medio de la the situación. disciples were in the midst of the situation. Así que la preocupación de los discípulos cabía en el texto que Juan está tratando de explicarnos. The worry of the disciples was we see it in the text here. Pero cuando tú miras a profundidad un poco más en el texto, But you see a little bit more profound here in the text. la preocupación real de los discípulos no era más que falta de confianza en Jesús. The problem of the disciples was a lack of trust in Jesus. Ellos seguían a Jesús continuamente, el día a día. They followed Jesus all the time. Es más, cuando tú miras el llamado de Cristo, When you see the calling of Christ, es un llamado a que ellos vivan con Él día y noche, que aprendan de Él. is that they would come live with Jesus and they would learn from him day and night. Jesús estaba tratando de tener una confianza con sus discípulos, Jesus is instilling trust in his disciples, donde hubiera una relación de ida y venida. that they had a
a relationship that was strong. donde los discípulos pensaran de que nada iba a poder apartarnos del amor que Cristo tenía por ellos. That they thought nothing can separate us from the love of God in Christ. Pero estos discípulos no tenían la confianza que en realidad parecían tener en Jesús. But these disciples didn't trust Jesus like that. Así que la preocupación que ellos tenían era la falta de confianza que ellos tenían en Cristo. Their worry was because of lack of trust in Jesus. Ellos seguían a Jesús, They followed Jesus, pero no habían depositado toda su confianza en Él. but they hadn't fully trusted him yet. Ahora, el problema que ellos tenían acá era que Jesús sabía lo que tenían en sus corazones. The problem is that Jesus knew what was in their hearts. Y es parte del evento que nosotros vemos en la historia de Juan capítulo 11. That's part of the event that we see here in John 11. Jesús está tratando de que sus discípulos crezcan no solamente en la sabiduría del Antiguo Testamento, Jesus wants them to grow not just in the wisdom of the Old Testament, sino que aprendan a depender completamente de Él. but to learn to trust him in everything. Así que cuando nosotros llegamos al versículo When 9, we come to verse 9, nosotros miramos a Jesús hablando con sus we discípulos. see Jesus speaking with his disciples. Jesús respondió después de que ellos en el versículo 8 le dijeron que por qué iban a regresar una vez a Judea. They asked Jesus in verse 8, why are we going to return to Judea? Le dice, Jesús le respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Jesus tells him in verse 9, Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. Ahora, cuando nosotros hablamos de este texto literalmente como Jesús lo dice, When we speak of this text literally like Jesus says it, era algo fácil de entender para los discípulos. it's easy to understand for the disciples. En el tiempo de Jesús era difícil caminar de noche. In the time of Jesus, it was difficult to walk at night. Es más, el tiempo de trabajo los líderes, los romanos lo habían partido en dos partes. The Romans divided their workdays into two parts. En el día se trabajaba todo lo que tenía que trabajar, In the day, they worked all that they needed to work. pero al nomás caía la noche, todas las personas tenían que volver a sus casas, But when night came, everybody had to go home. porque era difícil caminar de noche en aquel lugar. Because it was difficult to walk at night in that place. Así que todo terminaba cuando el sol se escondía. Everything ended when the sun would go down. Mientras había luz, todo se podía hacer en aquel lugar. While there was light, everything could be done. Pero lo que Jesús está hablando no es precisamente de But eso. what Jesus is speaking of isn't about this. Jesús está utilizando una alegoría para que ellos comprendan la persona de Jesucristo. Jesus is using an allegory so they understand his person. Y es la duración que él tenía en el ministerio. And it's the time that he had in the ministry. El ministerio de Cristo tuvo dos etapas muy importantes. Jesus' ministry had two points, two times. Durante 3 años y medio, él no solamente se dedicó a predicar el evangelio de salvación, 3.5 years he dedicated preaching the gospel. sino que él sanó y tuvo misericordia de muchas personas enfermas. He healed and had mercy on many sick people. La labor era continua, día tras día, día tras día. The work was continual, day after day after day. Pero había un momento en que las labores tenían que parar. But there was a time when the work had to stop. Es más, cuando nosotros miramos Juan capítulo 9, versículo 4, When we see in John chapter 9, verse 4, Jesús habla precisamente de la labor de su ministerio. he speaks of the necessary work of his ministry. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras es de día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. So we must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when we cannot work. Ahora, Jesús está hablando de su ministerio terrenal. Jesus speaking of his earthly ministry. Cada vez que Jesús se levantaba, Every time that Jesus raises up, su rutina era constantemente cambiante.
every time he got up, his mindset was the same. Según nos explica el libro de Marcos, Jesús se levantaba a tempranas horas del día a orar y a tener comunión con su Padre. Mark explains Jesus rose early in the morning to spend time in prayer. Pero durante el día, su día era totalmente cargado. But through his day, it was all full. No solamente predicando el evangelio, sino curando a las personas. Not just preaching the gospel, but curing people. Las personas no solamente tenían necesidad de ser curadas, sino de oír que el reino de los cielos se había acercado. People didn't just need to be healed, but they needed to hear that the kingdom of God had come near. Pero iba a llegar un momento en que el ministerio de Cristo en esta tierra iba a tener que parar. There was going to come a moment when the ministry of Christ in this earth had to stop. Y lo que Jesucristo está tratando de decirle a sus discípulos What Christ is trying to say to his disciples es que ese tiempo no dependía de las autoridades terrenales de este mundo. is that time didn't depend on the authorities of this earth. No importa cuánto ellos se unieran en contra de Cristo. Didn't matter how much they united against Christ. Jesucristo mismo era el que tejía el tiempo que él necesitaba en su ministerio. Jesus had in his own hands the time that he needed in ministry. Así que cada cosa que pasaba en el ministerio de Cristo no era por casualidad. Everything that happened in the ministry of Christ was not by chance. No era por casualidad que Jesucristo llegó a este lugar y curó un cojo. It wasn't by chance he comes to this place and heals a lame man. No era por casualidad de que Jesucristo llegó a la casa de Lázaro para curarlo. It wasn't by chance Jesus comes to the house of Lazarus to heal him. No fue por casualidad de que Jesús le devolvió la vista a un It ciego. wasn't by chance he returns the blind man's sight. Es más, cuando nosotros miramos al final de Juan capítulo 11, When we look at the end of John chapter 11, nosotros miramos a Jesús orándole al Padre diciéndole, Padre, gracias porque me has oído. Jesus praying to the Father and says, "Thank you, Lord, for you've heard me." Yo sé que siempre me oyes, pero yo lo digo para que me oigan las personas que están a mi alrededor. I know you always hear me, but I say this for the ones who are around me. Jesús era Dios mismo moviendo los hilos del tiempo. Jesus was the same and all the time. Por eso cuando nosotros leemos Juan capítulo 9 versículo 5, When we read John 9:5, Jesús dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesus says, as long as I am in the world, I am the light of the world. Él tenía el poder para hacer todo lo que tenía que hacer en este mundo. He had the power to do everything he needed to do in this world. Él lo planeó así. He planned it like that. A mí me encanta este evento cuando Jesús va a la casa de este hombre que es uno de los jefes de la sinagoga. I like the story where Jesus goes to the house of the man that's the leader in the synagogue. Y aquí llega este hombre preocupado ante Jesús a decirle, mira, mi hija está muriendo en casa, necesito que tú And the vayas man allá. comes and says, my daughter's dying, I need you to come and heal her. Pero Jesús, mientras va en el camino, But while Jesus is going on the way, él se toma el tiempo para curar una mujer que tenía hace 12 años enferma de flujo de he sangre. takes time to heal a woman that had a issue of blood. A tal forma que las personas le llegan con la noticia al hombre, ya tu hija ya murió, deja al maestro. In such a way that they come to Jesus, the man, and say, your daughter is dead, leave the teacher alone. Déjalo, él tiene cosas ya más importantes que hacer, la niña ya partió. He has more important things to do, the girl is dead. Pero aquí miramos a Jesús siguiendo caminando a la casa de este hombre para poder levantar a su hija de la cama. But Jesus continues to walk to this man's house to raise her from the dead. En realidad ella no ha muerto, solamente está durmiendo. She wasn't asleep, she was just sleeping. Pero aquí She está, wasn't dead, she was just sleeping. aquí está Jesús para levantarla de su sueño. And here is Jesus to raise her from her sleep. Esto es algo hermoso que nosotros podemos ver en la vida de Cristo, Something beautiful we see in the life of Christ, en la vida de los discípulos, in the life of the disciples, en la vida de los profetas en el Antiguo in the Testamento, life of the prophets of the Old Testament, en la vida del pueblo de Israel. in the life of the nation of Israel. Todas las cosas que pasan en este mundo Everything that happens in this world dependen completamente de la autoridad de Dios sobre el tiempo. depends completely on the authority of God over time. La vida cristiana depende completamente de Dios. The
Christian life depends completely on God. Yo sé que hay muchas cosas que pasan en este mundo. I know there's many things that happen in this world. Estamos en medio de guerras, We're in the middle of war, la rutina diaria en nuestros trabajos, the daily routine of our work, conflictos entre personas y personas, conflict between people and people. pero nada de lo que pasa en este mundo está fuera de las manos de Dios. But nothing that happens in this world is outside the hands of God. Nada pasa por casualidad en este mundo. Nothing happens by casualty in this world. Jesús quiere que sus discípulos se den cuenta todo lo que está sucediendo. By chance. Jesus wants his disciples to know everything that's going on. Está sucediendo porque ese es el plan que yo traigo para este mundo. Because that's the plan I have for this world. Ahora, pero ¿qué pasa cuando Cristo no está en la vida de las personas? What happens when Christ isn't in the life of the people? ¿Qué pasa cuando Cristo está ausente en nuestro diario vivir? What happens when Christ isn't in our daily life? Me gusta cómo lo explica Juan capítulo 12, versículo 35. I like how John explains it in chapter 12, verse 35. Dice, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras la luz para que no los sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tiene la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. So Jesus said to them, the light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest the darkness overtake you. The one who walks in darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. Una vida sin Cristo es una vida en oscuridad. A life without Christ is a life of darkness. Es como un ciego andar tocando por todos lados para saber dónde estás. It's like a blind man trying to walk, trying to figure out where he is. Ahora, yo sé que muchos de nosotros ya tenemos un tiempo en el cristianismo I know that many of us have a time in Christ, y nosotros hemos crecido un poco en las cosas espirituales, and we've grown in spiritual things. pero Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 5, versículo 8, Paul reminds us in Ephesians 5:8, dice, porque antes ustedes eran tinieblas. because before you were darkness. Antes de venir a Cristo, todos vivíamos de la misma forma. Before Christ came, we all lived in the same way. Todos vivíamos en la oscuridad de nuestras mentes. We lived in the darkness of our minds. Nuestros pensamientos estaban entenebrecidos por el pecado. Our minds were captivated by darkness. Vivíamos en oscuridad como el ciego de Juan capítulo 9. We lived in darkness like the blind man in John 9. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora son luz en el Señor. But now, Paul says, you're light in the Lord. Ahora Pablo nos recuerda Paul reminds us de que como ahora somos luz en el Señor, that now that we're light in the Lord, debemos de andar en luz como hijos de la luz. we should walk as sons of light. Así que Jesús está aclarándole a los discípulos, Jesus is showing the disciples, mi ministerio no depende de las cosas que pasen en este mundo. my ministry doesn't depend on the things that go on in this world. Mi ministerio no depende de las autoridades terrenales que rigen este mundo. My ministry isn't dependent on earthly authorities. Mi ministerio depende completamente de aquel que me envió. My ministry depends on the one who sent me. Así que aclarada esta situación, So cleared, this situation being cleared, Jesús sigue otra vez en el tema en el que estaba. Jesus returns to the theme in verse 11. Dice el versículo 11, dijo entonces y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarle. After saying these things, he said to them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him. Ahora, hay algo que me llama la atención en este texto, There's something that draws my attention in this text. y es cómo Jesús hace una diferencia entre él y sus discípulos. How Jesus makes the difference between him and his disciples. Nuestro amigo Lázaro duerme o se ha dormido, Our friend Lazarus is asleep, mas voy a despertarlos. but I'm going to wake him up. Ahora, nuestro amigo Lázaro duerme, Our
friend Lazarus is asleep. Hablando de la gran amistad de que ellos tenían, no solamente sus discípulos con Lázaro, Speaking of the great friendship they had, not only the disciples with him, sino de la amistad que Jesús también tenía con él. but the friendship that Jesus had with Lazarus. Pero hay algo que los discípulos no podían hacer aun cuando fueran a la casa de Lázaro. But there's something the disciples could not do when they went to the house of Lazarus. Y era despertarlo del sueño en que él había caído. It's to wake him up in the sleep that he'd fallen into. Así que era necesario de que Cristo fuera, mas voy a It despertarlo. was necessary that Jesus went. He says, I'm going to wake him up. Haciéndole saber a sus discípulos que solamente él tenía la autoridad y el poder para levantar a Lázaro de su sueño. Showing his disciples that only he had the power to wake him up. Ahora, hay una diferencia grande. There's a great difference here. Jesucristo está diciendo, yo soy el Dios todopoderoso que puedo levantar a los muertos, ustedes no. Jesus saying, I am the all-powerful God that can raise the dead. You not. You are not. Ahora, cuando tú miras la falta de entendimiento que se mete en este texto, When you read the lack of understanding in this text, tú puedes pensar de que los discípulos eran incrédulos en su forma de pensar. you might think the disciples are unbelievers in their way of thinking. Es como que ellos nunca hubieran escuchado las escrituras. It's like they had never heard the scriptures. Es como que ellos todo lo tomaran literalmente a los ojos de lo que Jesús estaba explicándoles. It's like they took everything literally of what Jesus was speaking. Precisamente por la respuesta que ellos dan en el versículo 12. Because of the response they give in verse 12. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. The disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Ahora, yo quiero que tú mires la situación en que los discípulos están cayendo. I want you to see the situation the disciples have fallen into. Ellos están tratando de hallar una excusa para no seguir caminando. They're trying to find an excuse not to go back. Señor, no es necesario de que nosotros vayamos si Él está dormido. It's not necessary that we go if he's asleep. Es más, si Él duerme, Él se va a levantar de su sueño y se va a recuperar. If he's asleep, he'll wake up and it'll be all right. Ahora, esto que está pasando en la vida de los discípulos es algo insano para su fe. What's going on in the life of the disciples is not healthy for their faith. Durante la historia bíblica, Through biblical history, esto que está haciendo Jesús lo habían utilizado cientos de veces. what Jesus is doing has been used several times. Muchas veces las escrituras habían explicado una y otra vez el mismo tema. The scriptures explain the same thing. Y ha dormido. He's fallen asleep. Cuando nosotros leemos Primera de Reyes capítulo 2 versículo 10, When we read in 1 Kings 2:10, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. and David slept with his fathers, was buried in the city. Jesús está utilizando un eufemismo para que ellos comprendan lo que está sucediendo con la vida de Lázaro. Jesus is using a euphemism so they understand the life of Lazarus. Es más, hablando precisamente del tema de la hija de Jairo, Speaking of the little girl that we just spoke of, nosotros miramos a Jesús llegando a la casa they see Jesus coming to the house, y diciéndole a aquellas personas que estaban llorando en aquel lugar, and it tells the people that are crying in that place, apartados porque la niña no está muerta, sino que duerme. leave because the girl is not dead but asleep. Así que una y otra vez este eufemismo había sido dicho para que las personas comprendieran algo diferente. Time and time again, the euphemism is used so that people understand. Ahora, era tan fácil de comprender It's so easy to understand. que nosotros podemos ver en las mismas predicaciones de los apóstoles. We see this in the preaching of the apostles. Precisamente Pablo hablando en Antioquía, Paul speaking in Antioch, en Hechos capítulo 13, versículo 36, in Acts 13 and verse 36, hablando siempre de David, speaking of David. dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios, en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. Era una palabra común para explicar la muerte de una persona. It was something common to explain death about the people. Jesús está tratando de decirle a sus discípulos, Lázaro ya murió, pero de una mejor forma. Jesus is telling his disciples Lazarus is dead. Por eso es que cuando nosotros leemos el versículo 13 del capítulo 11, When we read verse 13
13 in chapter 11, Juan trata de explicarnos lo que Jesús le dijo a sus discípulos. John tells us what Jesus is talking about to his disciples. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente de su sueño. Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking a rest and sleep. Ahora sí, Juan está explicándolo John's explaining this muchos años después. many years later. Pero cuando Juan estaba en el momento, él comprendió lo mismo. But when John was here in this moment, he thought the same thing. A tal forma que Jesús tuvo que explicarle a los discípulos qué es lo que en realidad estaba tratando de darles a In entender. such a way that Jesus had to explain to them what he was talking about. Jesús les dice, Lázaro está muerto. Jesus said to them, Lazarus has died. Él tiene que decirles literalmente lo que ha pasado con la vida de este hombre. He literally has to tell them what happened to this man. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Then Jesus told them plainly, Lazarus has died. Ustedes están exentos a entender lo que estoy tratando de decirles. He's like, you don't understand what I'm trying to tell you. Así que les voy a decir de una forma literal lo que en realidad está pasando. So I'm going to literally tell you what's going on. Yo quiero que tú pienses en la persona de Cristo por un I momento. want you to think about the person of Christ. El mensajero no había regresado a la casa de Marta para volver a donde estaba Jesús a decirle, ya no importa, ya murió. The messenger has not returned from Lazarus, Mary, and Martha's house to come back and say, don't worry about it, he's died. Juan está tratando de que nosotros miremos la omnisciencia de Cristo en ver lo que está sucediendo en cada lugar del mundo. John's showing the omniscience of Christ, that he knows what's going on all around the world. Señor, pero si solo tenemos un día de que el mensajero vino, ¿cómo que murió? Just one day since the messenger came, how is he already dead? ¿Cuándo regresó el mensajero a decir una vez más que ya había muerto? When has the messenger returned to tell you? Bueno, Jesús mismo le había dicho de que Él era Dios. Jesus had told them he's God. Y si Él es Dios, Él es omnisciente. If he's God, he's omniscient. Él sabe lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. He knows what's going on all over the world. A mí me encanta el capítulo 2. I like chapter 2. Jesús hablando de que Él no se confiaba de los corazones de los hombres porque Él conocía lo que había en sus corazones. Jesus didn't believe them because he knew what was in their heart. Si Él conoce los corazones de cada uno de nosotros, ¿cuánto más no conoce más allá de lo que pasa en este mundo? If he knows what's in our heart, how does he not know what's going on in the world? Estos hombres tenían que comprender de que Lázaro había partido de este mundo. These men need to understand Lazarus has left this world. Nuestro amigo Lázaro ha muerto. The Lazarus, our friend, has died. Ellos tenían que crecer espiritualmente creyendo en Jesús y confiando en Jesús. They had to grow spiritually believing in Jesus. Estos hombres seguían impregnados en que Jesús era su libertador, pero en realidad que no era Dios. They were trusting Jesus to be their Savior. They needed to see Him as God. Ahora cuando llegamos al versículo 15, When we get to verse 15, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está Él. for your sake, I'm glad that I was not there, so that you may believe, but let us go to Him. Ahora muchos pueden entender, bueno, Jesús estaba alegre porque Lázaro había muerto. Many could say, well, Jesus is happy because Lazarus is sick Pero or dead. eso no es lo que Jesús está diciéndole. That's not what Jesus is saying. Jesús le está diciendo de que le alegra de que ellos no hubieran estado en aquel lugar. He said he's glad they weren't there. Había mucho que los discípulos necesitaban aprender en su vida. There's so much the disciples needed to learn in their life. Así que Jesús no se está alegrando porque Lázaro murió, He's not happy because Lazarus is dead. sino porque los discípulos iban a crecer espiritualmente en sus vidas cristianas. Because the disciples were going to grow spiritually. Ellos tenían que dar un paso más en su fe. They had to go farther in their faith. Ellos tenían que conocer a Jesús como la persona que es en realidad, They had to know Jesus for the person that He is. como el Dios encarnado en Cristo Jesús. God incarnate in the person of Jesus Christ. Yo sé, a veces el proceso no es fácil, como lo que está pasando con la familia de Lázaro, That process isn't easy, especially what's going on in Lazarus' family here. pero muchas veces para el crecimiento de nuestras vidas espirituales el proceso tiene que ser así de difícil. But the process many times for our growth spiritually has to be difficult. Nunca los procesos en la vida cristiana han sido fáciles. The process of Christianity is not easy.
Pero es necesario de que sean así para que crezcamos espiritualmente. But it's necessary so that we grow spiritually. Era difícil para los discípulos dejar aquel lugar donde estaban cómodos, It was hard for the disciples to leave the place they were comfortable. solo atendiendo a la gente de aquí para allá. Aquí está Cristo, vengan, ¿qué es lo que traes? ¿Quieres que te cure? Just attending to the people. Come, he'll heal you. Like, look at Jesus. Ellos pensaban, ¿cómo que vamos a regresar una vez más a aquel lugar donde trataron de matarte, Jesús? So how are we going to go back to the place where they wanted to kill you? ¿Por qué vamos a dejar este lugar donde estamos tranquilos para ir una vez más a la lucha diaria? Why are we going to go from the comfortable place to the struggle of every day? Pero era necesario de que una vez más fueran a la confrontación. It was necessary that they were confronted again. Que una vez más fueran a confrontar la desaprobación. That they were confronted with with faith. Que una vez más fueran a poner sus vidas en peligro. That once more they would put their life in danger. Por eso es que Cristo, cuando los llamó a que lo siguieran a Él, When Jesus called them to follow him, les dijo, es necesario que tomen su cruz y me he siguen. says, it's necessary you take your cross and follow me. Es más, leíamos de eso en el texto de ahora en la mañana. We read this in the morning. Todo aquel que no toma su cruz no es digno de mí. Everyone who does not take up his cross is not worthy of him. Es necesario de que nosotros muramos a nuestros propios gustos para vivir para la gloria de Dios. It's necessary that we die to our own comforts to live for Christ. Ahora, hay algo que me llama la atención. Something that draws my attention here. Y Juan trata de que nosotros miremos ese punto en este texto. John wants us to see this in this text. Tomás aparece en medio del texto. Thomas is in the middle of the text. Tomás sabía de que Jesús no cambiaría de decisión. Thomas knew that Jesus was not going to change his decision. Yo sé, tú me vas a decir, bueno, Tomás no lo está haciendo de la mejor forma. He said maybe Thomas isn't doing the best way. Pero lo que Tomás dijo fue más sabio que todo lo demás que habían dicho los discípulos. But what Thomas said was more wise than all of the others. Vamos entonces para que muramos con él. Let us also go that we may die with him. Mira el versículo 16. Look at verse 6. See? Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. So Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, let us go also go, that we may die with him. A mí me encanta el trabajo que hizo el traductor I like how the translator translated this. y me hace más fácil para describir lo que el texto quiere tratar de decirnos. It's a little bit easier for me to describe what the text wants to show us. Tomás, el traductor del libro pone la palabra él con E mayúscula. ¿Cómo? Pone la palabra él con mayúscula. The article is capitalized in the Spanish here. Ahora nosotros nos pone a pensar esto. ¿Qué es lo que Tomás estaba tratando de decir? Why? What is Thomas trying to teach us here? En realidad Tomás estaba diciendo esto por incredulidad o por devoción a Cristo. Is he saying this because he's not unbelieving or because he's devoted? Yo sé, los estudiosos de las Escrituras están divididos en estas palabras de Tomás. Many theologians are divided here in this text. Y yo puedo pensar que es por el final del libro de Juan. I could think probably because of the end of the Gospel of John. Cuando nosotros llegamos al final del libro de Juan, vemos a un Tomás incrédulo, We see an unbelieving Thomas at the end. a un Tomás pidiendo señales, A Thomas asking for signs. a un Tomás siendo reprendido por Jesús mismo. Thomas being rebuked by Jesus. Y tal vez nosotros prejuzgamos a Tomás y podemos decir, bueno, en realidad qué bueno puede salir de la vida de este incrédulo. Maybe we prejudge Thomas and he says, because of these things. Y algunos piensan Some think que las palabras de Tomás solamente eran un sarcasmo that the words of Thomas were just sarcasm en el rechazo a la idea que Jesús tenía de volver otra vez a Jerusalén. and the rejection of the idea that Jesus had to go back. Tal vez Tomás pensando en sí mismo que iban a morir si regresaban a Judea. Maybe Thomas really thought they were going to die if they went back to Judea. Otros piensan
que Tomás estaba hundido en su incredulidad, Others that Thomas is drowning in unbelief. pensando de que ya no era necesidad de que fueran a Judea si Lázaro estaba That muerto. wasn't necessary for us to return to Judea if Lazarus is dead. Ahora sí, este es el Tomás que nosotros miramos como el incrédulo al terminar el libro de Juan. This is the Thomas we see as the unbeliever at the end of the Gospel of John. Pero en este texto en sí, But in this text, Juan está tratando de enseñarnos un Tomás diferente a la historia que nosotros sabemos de él. John is showing us a Thomas that we see as different in the history. Es más, cuando tú lees el libro de Juan, When you read the Gospel of John, Juan te presenta a Tomás en tres etapas completamente diferentes, una de la otra. John presents Thomas in three different stations of his life. En una de ellas te presenta a un Tomás devoto de Jesús. He presents first, or in one, a devoted Thomas to Jesus. Vamos nosotros también para que muramos con él. Let's go as well so we can die with him. Hablando precisamente de la persona de Jesús. Speaking of the person of Jesus. Bueno, nuestro texto nos lo hace más fácil en esta tarde. In Spanish, it looks easier, he says. Pero cuando llegamos a capítulo 14, versículo 5, But when we come to chapter 14, verse 5, nosotros miramos a un Tomás desatinado. we see a different Thomas. Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Sir, we don't know, Lord, we don't know where you're going. How do we know the way? Jesús está hablando de que tienen que seguirlo a él. Jesus is saying they have to follow him. Así que aquí está Tomás. En realidad, ¿qué es lo que está hablando Jesús? What are you speaking of, Jesus? Pero cuando llegamos al capítulo 20, But when we come to chapter 20, nosotros miramos a un Tomás incrédulo y desanimado. we see an unbelieving Thomas. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. If I do not see your hands and your feet, the holes in your hands and your feet, and stick my hand in the place of them, I will not believe. Juan trata de que nosotros miremos a este Tomás, John wants to show us this Thomas, no solamente siendo devoto a Jesús, not only being devoted to Jesus, no solamente estando desatinado en su vida espiritual en algunos momentos del ministerio de Cristo, not only discouraged in his ministry of Jesus, sino que al final del libro de Juan nos presenta a un Tomás desanimado but we see a very discouraged Thomas at the end of his ministry por la situación que había pasado con Jesucristo, el Mesías. because of the situation that has gone on with the Messiah. Y ese desánimo lo trajo a la incredulidad en la persona de lo que estaban hablando los discípulos. And that discouragement brings the unbelief of Thomas at the end. Pero en este texto que nosotros estamos estudiando en esta tarde, But in the text we see before us, Tomás no solamente está animando a sus condiscípulos a que vayan con él o que vayan con Jesús. Thomas is encouraging the disciples to go with Jesus. Vamos con él para que muramos con él. Let's go and die with him. Yo sé, ustedes van a decir en realidad, Tomás no era como lo estás hablando tú. Maybe you're saying Thomas wasn't like you're saying here. Al final del ministerio, él fue uno de los que salió huyendo cuando arrestaron a Cristo. At the end of the ministry, he was one that was running with denying Jesus. Sí, Pedro también. Peter as well. Pedro, el que había jurado ir a la cárcel y morir por Cristo, Peter, who said he would go to jail, even die for Jesus. salió huyendo y no solamente huyó, sino que negó a Cristo también. He ran and denied Jesus. Así que no podemos juzgar a Jonás por lo que pasó al final del capítulo, si en realidad Juan nos está presentando todo un libro para que aprendamos de él. We can't judge Thomas by what happens at the end. Ahora, Juan está presentando en estos capítulos John is showing us in these texts a un Tomás que está teniendo cuidado del maestro. Thomas taking care of the teacher. A un Tomás que es completamente diferente a lo que nosotros pensamos en nuestras mentes. A Thomas completely different than our minds. Muchas veces yo pienso que venimos, cuando venimos a las escrituras, I think many times when we come to the scriptures, nosotros ya venimos con una idea en la mente. we have an idea in our mind. Van a hablar de Tomás, ya sé quién es Tomás, el incrédulo.
you're going to speak of Thomas. He's the unbeliever. ¿Qué puedo aprender de ese hombre? What can we learn from him? Oh, ya sé que van a hablar de Marta, They're going to speak of Martha, aquella que se afanaba en las cosas de su casa y no ponía atención en lo que Jesús estaba diciendo. the one who didn't pay attention to what Jesus was saying. Pero yo quiero que pongas tus ojos en este texto, I want you to put your eyes in this text. donde Tomás está hablando, vamos todos para morir con él. When Thomas says, let's all go die with him. Si él va a morir en Judea, pues todos vamos para morir con él. If he's going to die in Judea, we all go to die with him. Esto es algo hermoso en la vida del cristiano. This is something beautiful in the Christian life. Y muchas veces yo me siento representado en la persona de este hombre. I see myself represented here. Yo no sé tú, pero muchas veces uno se levanta, hoy voy a hacer todo para hacer las cosas bien para mi Señor. I don't know about you, but many times we raise up, we get up and we say, I'm going to do everything for my Lord today. Pero algún día nosotros pensamos, bueno, en realidad, pues, ¿para qué así? No es necesario. And then we say, well, maybe it's not necessary. Y muchas veces llegamos a desanimarnos, no, pero ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué la situación? Then we're discouraged. Why does everything happen to me? Why the situation? Y yo no sé tú, pero te puedes identificar con un hombre como este. I don't know about you, but we can identify with a man like Un this. hombre que estuvo a los pies de Cristo oyendo las palabras del Salvador de su vida. A man who is at the feet of Christ hearing the words of the Savior. Un hombre que tuvo que haber sido inspirado por cada una de las cosas que Cristo hacía en su diario vivir. A man that was inspired by Christ to his daily life. Un hombre que podía haber disfrutado todo el ministerio de Cristo. A man who could have enjoyed all the ministry of Christ Pudo haber visto tantas cosas. and could have seen many things. Aquí al final del ministerio, Juan nos está presentando como aquel hombre optimista. And here, John is presenting him as the optimist. Bueno, si es necesario ir a Judea, vamos a morir con el If maestro. we need to go to Judea, let's go with the teacher. A medida los textos van pasando, las cosas van cambiando en el ministerio de Cristo. While the text continues, the things are changing in the ministry of Jesus. Como dije en el principio del mensaje, And I said at the beginning of the message, muchas veces las cosas van cambiando la perspectiva que nosotros tenemos de Cristo. many times our perspective changes of Jesus. Cuando tú estás cuando estás arriba, tenés todo en tus manos. When you think you have everything in your mind, in your hands, Cuando tú crees que todo tiene bajo de control, tu trabajo, la prosperidad en tu casa, buena casa, carros. when you think your cars, your houses, your prosperity, everything's fine. Tú puedes decir, todo lo que tengo me ha venido de Dios. You can say, everything I have has come from God. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles, como lo que pasó en la vida de Tomás? What happens when things are difficult in the life of Thomas? Aquí está Jesús despidiéndose de sus discípulos. Here is Jesus just saying goodbye to the disciples. Me encanta cómo Juan trata de externar la última semana de Jesús, I like how John extends the last week of Jesus, explicándonos punto y coma qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos para que se prepararan. explaining everything to the disciples how they would be prepared. Pero cuando nosotros miramos a Tomás al morir Jesucristo en la cruz del Calvario, But when we see Jesus die on the Calvary's cross, hay un desánimo completo en su vida. Yo no voy a creer si no miro señales. there is discouragement in Thomas. I'm not going to believe if I don't see signs. Ahora, ¿qué podemos aprender en esta tarde de todo lo que hemos hablado? What can we learn this evening from everything we've heard? Muchas veces nos proponemos en nuestras vidas Many times we propose things in our lives, o depositamos nuestras vidas completas en crear grandes imperios or we deposit our lives to create great things para nuestra satisfacción, for our satisfaction, para darnos los gustos que queremos. to have the things we want. Y se nos olvida de que nuestras vidas son pasajeras. But our life is passing by. Se nos olvida de que si en realidad somos verdaderos seguidores de Cristo, vamos a sufrir persecuciones en este mundo. We forget we're going to suffer persecutions and we're just pilgrims. Yo no estoy diciendo de que tú no debes de vivir una vida a gusto. I'm not saying you can't live a comfortable life. Lo que estoy tratando de decirte es que no pongas tu fe en las cosas materiales que tienes. What I'm saying, don't put your faith in material things. Las cosas de este mundo pasan. The things in this world pass. Es más, Santiago nos recuerda en Santiago capítulo 4, versículo 15. James reminds us in James 4:15. Y Santiago hace una pregunta, dice, ¿por qué? ¿Qué es la vida? James asks the question, what is your life? Ciertamente, dice él mismo,
La vida es neblina, que aparece un poco de tiempo y luego se It's desaparece. a vapor that's here for a moment and then fades. No importa cuánto nosotros nos enfoquemos en una cosa, It doesn't matter how much we focus on one thing. debemos de saber de que no hay nada seguro para nosotros en este mundo. We should know there's nothing secure for us in this life. Por eso es que Juan nos dice que no debemos de poner nuestro corazón en las cosas de este mundo. John says we shouldn't put our heart on things in this world. Las cosas de este mundo pasan. Things in this world pass. Y si las cosas de este mundo un día se van a quemar, ¿qué objetivo tiene que nosotros nos enfoquemos completamente en ellas? And if everything in this world is going to burn, why should we give our time and efforts to it? Es más, Jesús nos recuerda Jesus reminds them de que de nada sirve que nosotros luchemos por ganarnos el mundo y perder nuestras almas. what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? No importa cuánto nos enfoquemos en esta vida. Doesn't matter how much we focus on this life. Va a haber un momento que vamos a partir de este mundo y todo lo que hayamos hecho se va a quedar en este mundo. There's going to come a time where everything in this world is going to fade. Aquí tú puedes ver a los discípulos disfrutando de las comodidades, el confort. You can see the disciples just enjoying the comfort, Pero la mala noticia llegó a su vida. but the bad news came to their life. ¿Qué tienen que hacer? What must they do? ¿Qué vamos a hacer cuando las situaciones han salido de nuestras manos? What are we going to do when the situation is out of our hands? Yo sé, muchas veces queremos aferrarnos a las cosas materiales que nosotros tenemos en este mundo. Many times we want to grab onto the things we have in this world. Y se nos olvida lo más We importante, forget the most important, Cristo. Christ. Muchas veces preferimos perder a Cristo y tener todo lo que el mundo nos ofrece. Many times we prefer to leave Christ and have what the world offers. Yo sé, ustedes van a decir, bueno, pero los discípulos estaban con Cristo. But the disciples were with Christ, you're going to say. Bueno, ellos creían estar con Cristo, pero no creían en Cristo. They believed that they were with Christ, but they didn't truly believe Christ. Creer en Cristo en los momentos felices es fácil. To believe in Christ in easy moments is easy. Creer en Cristo en la bonanza es fácil. To believe in Jesus in the abundance is easy. Pero ¿qué cuando hay escasez en nuestra vida? ¿Qué cuando hay lucha en nuestro diario vivir? When there's problems, when there's need, Es fácil vivir con yo amo a Cristo con todo mi corazón solamente de labios. it's easy to say with our mouth that we love Jesus with all our heart. Pero no confesarlo con nuestro corazón. But to confess Jesus with our heart. Por eso es que Jesús, citando Isaías capítulo 29 versículo 13, When Jesus cites Isaiah 29 and verse 13, dice en Mateo 15 versículo 8, Matthew 15 and verse 8 says, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. these people honor me with their mouth, but their heart is far from me. Muchas veces hablamos creer en un Jesús que no creemos en nuestros corazones. We many times talk about loving a Jesus, we don't love him in our heart. Ahora, yo no estoy hablando de personas nuevas en el ministerio de Cristo. I'm not speaking of new people in the ministry of Jesus. Estoy hablando de los discípulos de Cristo, de personas que vivieron con Él día y noche por 3 años y medio. I'm speaking of the apostles that were with him day and night. Hombres que estaban enfocados completamente en el ministerio de Cristo. Men that were focused on the ministry of Christ. Pero algo más que aprendemos de este texto, Something else we learned in this text. que mientras haya vida, haya oportunidad para hacer las obras de aquel que nos ha llamado a la luz. While there is opportunity, while there's light, we should work in the light. Y esto no solamente estoy hablando de cristianos, sino también de personas que todavía no creen en Cristo. I'm speaking of Christians and to the ones who need to believe in Christ. Es necesario de que depositemos toda nuestra confianza en Él. It's necessary that we put all our trust in him. Es necesario de que creamos en Cristo con nuestro corazón y no solamente con nuestros labios. It's necessary to believe in Jesus with our heart and our lips. Ser cristiano no es solamente 2 veces en la semana. To believe in Jesus is not just about 2 times a week. Nosotros fuimos llamados a ser 24/7 discípulos de Cristo. We were called to be 24/7 disciples of Jesus. Pero también este texto nos enseña This text also teaches us que la muerte no es el fin para la vida de los cristianos. death isn't the end for the Christian.
La muerte es el proceso que a nosotros nos reúne con nuestro Señor. The death is a process that unites us to Christ. Con las personas que nosotros amamos y murieron en Cristo. The person that we love and die in Christ. Me llama la atención algunos de los textos que leímos. It draws my attention some of the texts we read. Cuando alguien moría, dice que en las escrituras que dormía con sus When padres. someone dies, it says they've slept with their fathers. Pero no se aplica a todas las personas en la Biblia. It doesn't apply to everyone in the Bible. Hay algunos que morían que no eran sepultados con sus There's padres. some who died that were not buried with their fathers Porque sus vidas no fueron conforme a lo que Dios había especificado para ellos. because their life was not conformed to what God had shown them. Así que el descanso o la muerte o dormir en este mundo para la vida cristiana To rest or to die or to sleep in this world. es aquel proceso que nos reúne con nuestro Señor, It's the process that unites us with our Lord. que nos reúne con todos aquellos que nosotros amamos y que creyeron en Jesús como su único y suficiente Salvador. That unites us with Christ whom we love with all of our heart. Pero también nos enseña But it also teaches de que eso no sucede para todos aquellos que murieron sin Cristo en sus vidas. but this doesn't happen for the one who dies without Christ in his life. Por eso es necesario de que cuando la palabra de Dios sea expuesta, That's why it's necessary when the Word of God is exposed. nosotros no nos predispongamos contra la palabra, We're not predisposed against the Word of God. sino que abramos nuestro corazón a la luz del But Evangelio. we open our heart to the light of the gospel. Porque nuestra vida en este mundo de sufrimiento Our life in this world of suffering no se va a parecer con aquella que vamos a tener después de partir de este mundo sin Cristo. is not going to be joyful after this life unless we have Christ. Jesús dice, Lázaro está durmiendo. Jesus said Lazarus is asleep. Pero cuando nosotros hablamos de los impíos, When we speak of the lost men, puede ser la peor pesadilla que va empezando. it could be the worst nightmare ever. Yo quiero que recuerdes al rico y a Lázaro. I want you to remember the rich man and Lazarus. Este Lázaro que vivió pobremente, que ahora estaba sentado en el seno de Abraham. The rich man, or the Lazarus who was poor, was now at the bosom of Abraham. Pero aquí está este rico que había tenido todo en este mundo. But here's the rich man who had everything in this life. Había luchado para tener todo lo que necesitaba para vivir placenteramente. He had fought for everything he could have a comfortable life. Pero se le había olvidado lo más He importante. forgot the most important. Así que el llamado en esta tarde The calling for this evening es no solamente para cristianos, sino también para personas que no conocen a Cristo. not only for the Christians, but for everyone who doesn't know Christ. Vengamos a Cristo con un corazón arrepentido. Come to Christ with a repentant heart. Vengamos buscando perdón por nuestro diario vivir. Come and look for forgiveness of your sins. La vida verdadera del cristiano tiene que ser una vida continua de confesión de nuestros pecados, The true life in Christ is a life of continual repentance, pidiendo perdón por cada uno de ellos. asking for forgiveness of our sins. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde una vez más. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, usted nos instruye, nos guía, nos dirige, Señor, hacia usted. Le pedimos, Señor, de que su palabra, Señor, haya hecho eco en nuestros corazones. Que podamos, Señor, durante esta semana, Señor, venir a ella continuamente, Señor, y preguntar qué es lo que tú quieres para mi vida. Gracias le damos, Señor, por lo que ha hecho en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.